además el juez de la detención preliminar no sería el mismo que luego vería, por ejemplo, una detención preventiva. O sea, tendría que ser otro según ellos, y tendría que haber una audiencia para determinar si hay o no hay detención preliminar. Entonces, esto es un absurdo. Es como, ¿te acuerdas del tema del allanamiento? Sí, claro. Te tengo que avisar que te voy a allanar, tienes que traer tu abogado porque te voy a allanar. Ahora vamos ahora a cambiar de tema. Estamos conectados por Zoom con el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo. Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Raúl, ustedes acaban de emitir un comunicado con respecto a la bendita ley esta de la detención preliminar, ¿no es cierto? Que ha tenido idas y venidas. El Congreso le recorta, ¿no es cierto?, atribuciones a esta medida. Luego, por la presión social e institucional, se dan cuenta de que ha sido una barbaridad. Exitosa. Lo corrigen, el Ejecutivo, en vez de promulgarla, observa la ley y la devuelve casi en el límite del plazo, con observaciones, y ahora está de nuevo en el Congreso. Y lo que ustedes dicen es que lo que está haciendo el Congreso no está bien. O sea, ¿por qué no nos explica, Raúl, cuál es la opinión de ustedes institucionalmente? Bien, Nicolás. La detención preliminar tiene una naturaleza cautelar. ¿Y en doctrina qué significa? Una medida de carácter provisional para asegurar el cumplimiento de los fines del proceso, llámese una sentencia, llámese una investigación o lo que fuere. Entonces, en esa línea, el Código Procesal Penal originalmente dijo: habrá detención preliminar en caso de no flagrancia en tales circunstancias. Por ejemplo, si el delito tiene una pena privativa cuya prognosis es de 4 años, si hay indicios razonables, existan situaciones plausibles para considerar que la persona ha cometido un delito con pena privativa de libertad, cuando el sorprendido puede esconderse, puede evitar su detención, o cuando fugare del centro donde está recluido. En esos casos, entonces, inmediatamente el fiscal le dice al juez: pido la detención preliminar, y el juez actúa de inmediato. Eso era lo que regulaba el código. El Congreso derogó esa situación. Simplemente en diciembre, el 14, esto fue el 11 de diciembre, dijo: se elimina esta prisión preventiva. La eliminaron. Entonces, hoy día, eso está vigente, es decir, no hay prisión preventiva en el Perú. Pero el Congreso se dio cuenta ante la presión popular, nosotros mismos como gremio cuestionamos esa situación. Exitosa. Y entonces hizo una mea culpa y saca la autógrafa recaída en el proyecto de ley 9733. Esto a pocos días, el 14 de diciembre. ¿Y qué dice? Bueno, restituye prácticamente lo anterior, el Código Procesal original. Hasta ahí todo bien. Pero el Ejecutivo, el último día que tenía para hacerlo, en el último momento, el 13 de enero de este año, observa esa ley que corregía el Congreso. La observa gravemente. Pero bueno, nuevamente así el enredo. Y ayer se ha emitido un nuevo proyecto de ley del Congreso. El Congreso podía allanarse, el Congreso podía, en todo caso, insistir, pero tendríamos que haber esperado hasta marzo. Y entonces lo que han encontrado como solución corta es aceptar en parte la oposición, las observaciones del Ejecutivo, y luego agregar algunas de su propia cosecha. Y en resumen, para aclarar este punto, hoy, si se aprueba esta ley, tendríamos que esto aplicaría solamente en penas superiores a 8 años, y además el juez de la detención preliminar no sería el mismo que luego vería, por ejemplo, una detención preventiva. O sea, tendría que ser otro según ellos, y tendría que haber una audiencia para determinar si
¿hay o no hay detención preliminar? Entonces, esto es un absurdo, es como, ¿te acuerdas del tema del allanamiento? Sí, claro. Te tengo que avisar que te voy a allanar, tienes que traer tu abogado porque te voy a allanar. Ahora te dicen, va a haber una audiencia para ver si te detengo preliminarmente por esta circunstancia. Entonces, el tipo, pues cuando se entere de que lo van a detener, va a haber una audiencia para una detención preliminar, se va a escapar. No, esto es un absurdo absoluto. Y luego dice que se incluyen en detención preliminar una serie de delitos. Y no se coloca, por ejemplo, el cohecho. No se coloca todos los delitos en materia de corrupción. Entonces, ¿qué digo? Están favoreciendo realmente a los corruptos. Esto es un contrasentido. Lo estamos diciendo en nuestros comunicados. Yo creo que hay un mal asesoramiento, quiero pensar de que hay buena fe, y que están cometiendo un enredo legislativo total, a punto tal que hoy está en vigencia aquella ley donde no hay prisión preventiva. Esa es la tragedia. Claro. Ahora, es como que los abogados de los delincuentes hubieran hecho el proyecto de ley, porque está pensado, es decir, todo está construido para proteger a los delincuentes. Ahora, el problema, Raúl, es que para protegerse a sí mismos, porque ellos están pensando en ellos mismos, en las investigaciones que tienen por delitos atribuibles a funcionarios públicos, corrupción, cohecho, ¿no es cierto?, negociación incompatible, etcétera. Ellos están pensando en sí mismos y al legislar para protegerse a sí mismos terminan protegiendo a todos los delincuentes. Entonces es una barbaridad, Raúl. Efectivamente, eso sucede. Y lo dicen de un modo expreso en la documentación que fundamenta este proyecto de ley nuevo. Dicen lo siguiente, fíjense, lo voy a leer textualmente, aquí está, lo voy a leer, dice, sino como un mecanismo para investigar con la seguridad de que el investigado se encuentra en privado de libertad, pero sin justificarse qué relación existe entre dicha detención y la práctica de diligencias. De otro lado, podría usarse como un mecanismo para presionar a los detenidos y obtener alguna confesión o acogimiento al procedimiento de colaboración eficaz. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que no debe haber prisión preventiva, porque si no, esa es una herramienta de los fiscales y los jueces para que el investigado se someta a la colaboración eficaz. Entonces, como que es un mecanismo de presión. Pero entonces, ¿qué herramientas tiene la justicia para lograr detectar a los delincuentes? ¿Para qué hay colaboración eficaz? Elimínenla. No, pero además, claro, pero además es cierto, es decir, cuando la justicia empieza a funcionar y se aplican, porque hay parámetros legales para aplicar la prisión preventiva, ¿no es cierto? Y en este caso la detención preliminar. Cuando una persona se ve enfrentada a la cárcel, así sea por unos días, tiene que reflexionar seriamente sobre qué se podría hacer su destino por largos años. Entonces es cierto que ahí se produce incluso psicológicamente una situación en la cabeza de las personas que han cometido delitos, si lo mejor para ellos no es colaborar por la justicia y acabar con esto que podría ser un drama que arruine su vida y la de su familia. O sea, pero ¿qué están...? No tiene sentido, Raúl. Están jugando a favor de los delincuentes y los corruptos. Se está legislando efectivamente a favor de la delincuencia. A ver, el Congreso se dio cuenta del error, corrige, luego se observa la corrección y ahora el Congreso insiste en el error. Entonces, ¿qué está pasando? No hay asesores, no hay entendimiento, no hay lógica, no hay criterio y se favorece a la delincuencia. Algo más, los argumentos de la prisión preventiva no pueden ser usados para una detención preliminar posteriormente. Y lo otro, que el juez que ve la detención preventiva ya no puede ver la detención preliminar u otros actos, tiene que cambiarse de juez. Entonces, todo esto va a demorar el proceso, hay un prurito de garantismo exacerbado frente a un activismo judicial que a veces existe y que se puede corregir, pero no de este modo, no dejar inerme a la sociedad. Yo espero sinceramente, Raúl, que los escuchen. Que además, yo creo que la función que está cumpliendo hoy el Colegio de Abogados finalmente, que es ser, digamos, el foro desde el que sale el mensaje
de lo que significa la legalidad y la constitucional tiene que ser escuchado. Ojalá, Raúl. Un abrazo. Sí, hacemos una invocación al Congreso, hay congresistas honestos, correctos. Por favor, revisen esto, no puede ser. Aquí se han beneficiado, por ejemplo, todos los personajes vinculados al caso Caliwarma. Ninguno va a ser detenido porque en estos momentos no hay detención preliminar. Una barbaridad. Raúl, muchas gracias por atendernos. Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Ustedes lo han escuchado. Ojalá que lo escuchen en el Congreso. Estamos en Exitosa. 14 años siendo la voz de los que no tienen voz. Regresamos.